Después de años de creer que mi tía era una mujer exitosa, descubrí que usaba nuestro dinero familiar para sostener una vida secreta. Desde que tengo memoria, mi tía Camila siempre fue la estrella de la familia. En cada reunión, parecía casi una celebridad, con su ropa elegante, su perfume caro y esa manera de hablar que hacía que todos quisieran escucharla. Era el orgullo de mis abuelos y el ejemplo a seguir para el resto de nosotros. Cada Navidad, su llegada era como un desfile de éxitos, traía regalos que nadie esperaba y contaba historias fascinantes de sus viajes por el mundo. Desde Italia hasta Japón, cada lugar parecía haberla acogido como si fuera una de ellos. Su forma de narrar, tan rica en detalles, hacía que todos los demás quedáramos en segundo plano. Mis padres siempre hablaban de Camila con admiración. Mi madre decía que su hermana era la prueba viviente de lo que uno podía lograr con esfuerzo. Según ella, Camila había trabajado duro para salir adelante. Había conseguido becas en la universidad, graduándose con honores, y luego se había convertido en una experta en consultoría internacional. Nadie entendía exactamente qué hacía, pero parecía ser algo que le daba suficiente dinero como para vivir en un departamento caro en la ciudad, conducir autos de lujo y viajar constantemente. Pero lo más impactante no era su éxito, sino su generosidad. Cuando mi tío Enrique tuvo problemas financieros después de perder su negocio, Camila intervino y pagó su hipoteca por meses. Cuando mi primo necesitó ayuda para pagar su universidad, ella fue quien firmó el cheque. Era como una especie de salvadora familiar, y eso la hacía intocable. Nadie cuestionaba nada de lo que decía o hacía porque, en cierto sentido, todos sentían que le debían algo. Recuerdo que cuando tenía 16 años, soñaba con ser como ella. Me imaginaba trabajando en una oficina de cristal, viajando por el mundo y entrando a reuniones importantes. Incluso comencé a vestir como ella, imitándola en todo lo que podía. Camila siempre me decía que la clave del éxito era mantener la confianza y nunca mostrar debilidad. Sus palabras se convirtieron en mi mantra durante años, y cada vez que tenía un problema, pensaba en cómo ella seguramente lo habría superado sin pestañear. Sin embargo, había algo en su vida que nunca encajaba del todo. Aunque decía que trabajaba en consultoría, jamás hablaba de sus proyectos. Cuando alguien le preguntaba sobre su trabajo, siempre respondía con frases vagas, como es confidencial o es complicado explicarlo. Al principio, nadie le daba importancia porque, bueno, ¿quién cuestiona a alguien que claramente lo está haciendo tan bien? Pero con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles que no cuadraban. Por ejemplo, aunque decía que vivía en la ciudad, sus fotos en redes sociales mostraban lugares completamente distintos, desde playas hasta cabañas en la montaña. También decía que no tenía tiempo para relaciones, pero más de una vez mencionó a un amigo especial del que nunca daba más información. Cuando le pregunté directamente, me dijo que era un compañero de trabajo con el que viajaba a veces. No le di importancia en ese momento, pero esas respuestas vagas comenzaron a acumularse en mi mente. En una ocasión, mientras ayudaba a mi madre a organizar las finanzas de la casa, encontré algo extraño, un pago recurrente de una cuenta conjunta con Camila. Cuando le pregunté a mi madre qué era, me dijo que Camila había estado enviando dinero para ayudarnos desde hacía años. Según ella, era una forma de devolverle a la familia lo que había recibido cuando era joven. Pero cuando vi el monto exacto, no podía creerlo. Eran cifras astronómicas, mucho más de lo que alguien con un sueldo promedio podría permitirse enviar regularmente. Mis sospechas crecieron aún más cuando mi hermano Santiago, que estudiaba contabilidad, comenzó a analizar los pagos. Según él, los números no cuadraban en absoluto. Camila enviaba tanto dinero a la familia que era imposible que le quedara lo suficiente para sostener su estilo de vida. Entonces, ¿de dónde salía todo ese dinero? ¿Era realmente tan exitosa como decía, o había algo más detrás de esa fachada perfecta? Mis sospechas sobre Camila no desaparecieron después de esa conversación con mi madre y mi hermano. De hecho, cada vez que recordaba esos números y las evasivas respuestas de mi tía, algo dentro de mí me decía que tenía que indagar más. Durante años, había creído en esa imagen perfecta que ella proyectaba, pero ahora no podía ignorar las incongruencias. Decidí observarla más de cerca, prestando atención a cada pequeño detalle en sus historias y comportamiento. Actualización 1. En una reunión familiar poco después,
noté algo que antes habría pasado desapercibido. Camila llegó tarde, como siempre, pero esta vez no traía su usual energía desbordante. Aunque intentaba disimular, parecía preocupada. Durante la cena, apenas comió y revisó su teléfono más veces de lo habitual. Mi abuela le preguntó si todo estaba bien, y ella respondió que estaba lidiando con un proyecto difícil en el trabajo. Nadie cuestionó esa explicación, pero yo no pude evitar fijarme en cómo sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. Esa noche, después de la reunión, decidí revisar su perfil en redes sociales. Aunque Camila no era muy activa, lo poco que publicaba siempre mostraba un estilo de vida de lujo. Fotos en hoteles caros, cenas en restaurantes exclusivos, paisajes de lugares exóticos. Sin embargo, algo me llamó la atención: las fechas no coincidían con sus relatos. En la última reunión familiar, nos había contado sobre un viaje reciente a París, pero en sus redes sociales, la última publicación de ese lugar era de hace 2 años. Cuando compartí este detalle con Santiago, él también encontró extraño que alguien como Camila, tan orgullosa de su vida, no publicara nada nuevo en tanto tiempo. La oportunidad de investigar más a fondo llegó unas semanas después, cuando Camila me invitó a pasar un fin de semana en su departamento. Fue un gesto inusual, ya que nunca había mostrado mucho interés en pasar tiempo conmigo más allá de las reuniones familiares. Sin embargo, acepté de inmediato, viendo esto como una oportunidad para entender mejor su vida. Cuando llegué a su departamento, lo primero que me sorprendió fue lo modesto que era. Después de años de escuchar sobre su éxito, esperaba algo más lujoso, un ático con vistas panorámicas o al menos un espacio decorado con los muebles más caros. Pero en lugar de eso, su departamento era pequeño, con muebles simples y un ambiente casi descuidado. Intenté no mostrar mi sorpresa, pero la decepción debió haberse notado en mi rostro porque Camila rápidamente explicó que estaba entre mudanzas y que su verdadero hogar estaba en otra ciudad. Durante el fin de semana, traté de entablar conversaciones casuales sobre su trabajo, sus viajes y su vida en general. Sin embargo, cada vez que intentaba profundizar en algún tema, ella cambiaba de tema o daba respuestas tan vagas que me dejaban con más preguntas que respuestas. La única constante era su insistencia en que su vida estaba llena de responsabilidades y desafíos, lo que justificaba su necesidad de mantener cierta distancia con la familia. Pero lo más extraño ocurrió el último día, cuando Camila salió temprano por la mañana diciendo que tenía una reunión importante. Aproveché su ausencia para explorar un poco más el departamento. Mientras revisaba su escritorio, encontré una carpeta llena de documentos financieros. La mayoría eran recibos de transferencias bancarias, pero lo que llamó mi atención fueron los nombres en las transacciones. Ninguno era conocido por mí o mi familia. Además, los montos eran enormes, mucho mayores que lo que enviaba regularmente a mi madre y mis tíos. Lo más desconcertante fue encontrar una carta de un banco que mencionaba un préstamo millonario a nombre de Camila. El documento estaba fechado hacía más de 5 años y parecía estar vinculado a una propiedad en una ciudad costera. Decidí tomar fotos de todo con mi teléfono, sintiéndome cada vez más inquieta. ¿Qué estaba haciendo Camila con tanto dinero? ¿Y por qué necesitaba mantener tantas propiedades y cuentas en secreto? Cuando regresó esa tarde, traté de actuar con normalidad, pero mi mente estaba llena de preguntas. Decidí no confrontarla de inmediato porque sabía que necesitaría pruebas más sólidas si quería entender la verdad. En lugar de eso, volví a casa y compartí todo con Santiago. Juntos comenzamos a investigar cada documento y transacción que había fotografiado. Lo que descubrimos esa noche cambió para siempre la forma en que veíamos a Camila. Muchos de los nombres en las transferencias estaban vinculados a empresas inexistentes, lo que nos hizo sospechar que se trataba de cuentas fantasma. Además, las propiedades mencionadas en los documentos financieros no eran pocas. Había al menos 3 casas y un apartamento a su nombre en distintas ciudades. Pero lo más impactante fue encontrar referencias a un hombre llamado Andrés, alguien de quien nunca habíamos escuchado hablar. Las noches siguientes a nuestro descubrimiento fueron una mezcla de emoción y desconcierto. El nombre Andrés se convirtió en el epicentro de nuestras investigaciones. ¿Quién era este hombre y qué relación tenía con mi tía Camila? Santiago y yo nos dividimos las tareas. Él se enfocó en rastrear las propiedades y las cuentas bancarias vinculadas a su nombre, mientras yo me dedicaba a buscar cualquier información sobre Andrés.
Empecé con las redes sociales, pero pronto me di cuenta de que sería más complicado de lo que imaginaba. Andrés no aparecía en ninguna plataforma conocida. No había perfiles, fotos etiquetadas ni menciones en común con Camila. Sin embargo, un día, mientras revisaba antiguos álbumes familiares digitales, encontré algo revelador, una foto de una reunión navideña de hacía más de 10 años. Allí, entre primos y tíos, estaba un hombre que no reconocí de inmediato. Alto, delgado y con una sonrisa encantadora, estaba de pie junto a Camila. Aunque nadie parecía prestarle atención en la imagen, su presencia destacaba. Cuando mostré la foto a mi madre, ella apenas recordó su nombre. Andrés, dijo, era un amigo cercano de Camila en aquellos años. Según ella, no era alguien importante, solo un conocido que la acompañaba a veces a las reuniones familiares. Sin embargo, Santiago y yo sabíamos que tenía que haber más. Decidimos usar los documentos financieros para buscar rastros de Andrés en registros públicos, y fue entonces cuando todo comenzó a encajar. Descubrimos que Andrés figuraba como copropietario de una de las propiedades más caras a nombre de Camila, una casa en la costa. Pero lo más impactante fue encontrar su nombre en documentos legales relacionados con una empresa que Camila había registrado años atrás. La empresa, aparentemente una consultora, no tenía actividad reciente, pero seguía activa en los registros. Santiago, con su conocimiento en contabilidad, analizó los movimientos financieros y concluyó que había algo sospechoso. La empresa parecía ser una fachada para desviar fondos. Lo que encontramos después fue aún más perturbador. La dirección registrada de la empresa coincidía con uno de los apartamentos que Camila había comprado, y ese apartamento estaba siendo arrendado a una persona que también figuraba en las transferencias. Una mujer llamada Paula. Santiago y yo nos preguntamos quién era ella, pero nuestras búsquedas no arrojaban mucho. Finalmente, decidí enfrentar a Camila. La siguiente reunión familiar sería en el cumpleaños de mi abuela, y aunque sabía que sería arriesgado, no podía guardar esta información por más tiempo. Llegué temprano ese día, fingiendo una actitud casual, pero mi mente estaba llena de preguntas. Camila llegó como siempre, impecable y sonriente, pero esta vez yo no podía verla de la misma manera. Mientras ella hablaba de sus recientes viajes de negocios, no podía evitar analizar cada palabra en busca de mentiras. Cuando tuve la oportunidad de estar a solas con ella en la cocina, decidí abordar el tema de manera sutil. Le mencioné la casa en la costa, fingiendo que había escuchado sobre ella de mi madre. Camila se tensó de inmediato, pero trató de ocultarlo con una risa nerviosa. Me dijo que era una inversión que había hecho años atrás y que no la usaba mucho. Sin embargo, cuando le pregunté por Andrés, su reacción fue reveladora. Su sonrisa desapareció por completo y su tono cambió. ¿Por qué preguntas por Andrés?, me respondió, claramente incómoda. Intenté mantener la calma y le dije que simplemente había visto su nombre en algunos documentos. Camila me miró fijamente durante unos segundos, y luego, sin decir nada más, salió de la cocina. Ese momento confirmó lo que ya sospechábamos. Andrés no era solo un amigo del pasado. Era parte de algo mucho más grande. Más tarde esa noche, mientras los demás disfrutaban del pastel y las risas, vi a Camila revisando su teléfono con expresión preocupada. Alguien le estaba enviando mensajes constantes, y aunque intentaba disimular, era evidente que algo la estaba inquietando. Decidí acercarme sigilosamente y, fingiendo interés, le pregunté si estaba bien. Ella apenas levantó la vista y murmuró que sí, pero sus ojos decían lo contrario. Cuando regresé a casa esa noche, le conté a Santiago todo lo que había pasado. Ambos sabíamos que estábamos en el centro de un misterio mucho más oscuro de lo que imaginábamos. La conexión entre Andrés, las propiedades y el dinero de nuestra familia no podía ser una coincidencia. Decidimos que era hora de buscar ayuda profesional. Contratamos a un investigador privado para rastrear a Andrés y obtener más información sobre las cuentas y propiedades. El informe preliminar que recibimos semanas después dejó nuestras sospechas completamente confirmadas. Andrés no solo estaba relacionado con las propiedades, sino que también parecía ser el principal beneficiario de varias transferencias de Camila. Además, el investigador encontró pruebas de que Andrés estaba vinculado a Paula, la mujer que vivía en el apartamento de Camila. Según los registros, Paula era madre de 2 hijos pequeños,
y aunque no había pruebas directas, todo indicaba que Andrés podría ser el padre. Pero lo que más nos impactó fue descubrir que Camila no vivía realmente de su trabajo. La mayor parte de sus ingresos provenía de una cuenta bancaria que estaba siendo alimentada por varias transferencias familiares, incluidas las de mis abuelos. En otras palabras, toda su imagen de éxito estaba sostenida por el dinero de nuestra familia. Después de recibir el informe del investigador privado, Santiago y yo pasamos horas revisando cada detalle. Sabíamos que lo que habíamos descubierto cambiaría para siempre la forma en que veíamos a Camila y, posiblemente, la dinámica de toda nuestra familia. Pero también sabíamos que no podíamos actuar precipitadamente. Si íbamos a enfrentarla, tendríamos que hacerlo con pruebas irrefutables. Santiago sugirió compartir lo que sabíamos con mi madre, pero yo tenía mis dudas. Aunque estaba claro que Camila había estado desviando dinero familiar, temía que mi madre, al ser la más cercana a ella, no quisiera aceptar la verdad. Decidimos esperar y reunir aún más información antes de involucrar a alguien más. A medida que investigábamos, surgieron nuevos detalles inquietantes. Descubrimos que las cuentas de mis abuelos, que siempre habían sido manejadas con mucho cuidado, tenían transferencias regulares hacia una de las cuentas de Camila. Estas transacciones eran relativamente pequeñas, pero constantes, lo que las hacía pasar desapercibidas. Además, cuando analizamos las finanzas de otros miembros de la familia, encontramos patrones similares. Camila había estado utilizando su posición de confianza para obtener pequeñas donaciones de todos, presentándolas como aportes a su empresa familiar o como ayuda temporal. El siguiente paso fue reunirnos nuevamente con el investigador privado. Esta vez, su informe fue aún más devastador. Andrés y Paula vivían en una casa comprada con el dinero de una de estas cuentas. Y no solo eso, Andrés tenía antecedentes penales por fraude. El investigador también encontró conexiones entre él y varios proyectos fallidos de inversión en los que Camila había participado en el pasado. Era evidente que Andrés no era solo un cómplice pasivo, sino que había estado ayudando a Camila a construir esta red de engaños desde hacía años. Decidimos que era hora de involucrar a nuestra madre. Cuando finalmente nos sentamos con ella, su reacción fue predeciblemente emocional. Al principio, se negó a creerlo. ¿Cómo podía su hermana, la persona que siempre había estado allí para la familia, ser capaz de algo así? Le mostramos los documentos, las transacciones y el informe del investigador, pero incluso entonces, trató de justificarlo. Quizás había una explicación razonable, dijo, o tal vez Camila estaba pasando por dificultades que no había compartido con nadie. Pero cuando le mostramos las fotos de Andrés y Paula, algo cambió en su expresión. Recordó a Andrés de los viejos tiempos, pero lo que más le impactó fue descubrir que él vivía con otra mujer y niños pequeños mientras mi tía mantenía toda esa fachada. Fue entonces cuando comenzó a aceptar que algo no estaba bien. Pese a todo, mi madre insistió en que necesitábamos hablar con Camila antes de tomar cualquier medida drástica. Aunque no estaba completamente de acuerdo, accedí, pero con una condición: sería una conversación organizada y con todos los documentos como respaldo. No permitiríamos que ella se saliera con evasivas o manipulaciones. Actualización 2. La oportunidad de confrontarla llegó unas semanas después, durante otra reunión familiar. Decidimos invitar a Camila a un almuerzo privado en casa de mi madre, asegurándonos de que nadie más estuviera presente. Santiago y yo llegamos temprano para preparar todo, organizando los documentos en un sobre y planificando cómo abordar la situación. Cuando Camila llegó, noté que estaba más tranquila de lo habitual, como si finalmente hubiera dejado de fingir esa energía desbordante. Se sentó con una sonrisa cordial, pero en cuanto comenzamos a hablar de temas financieros, su postura cambió. Mi madre fue la primera en mencionar las transferencias a su cuenta, preguntando directamente para qué las había usado. Camila intentó desviar la conversación, diciendo que todo había sido parte de un proyecto que no salió como esperaba. Pero cuando Santiago sacó las fotos y documentos que mostraban las propiedades, las conexiones con Andrés y la empresa ficticia, su expresión cambió por completo. Intentó negar todo al principio, pero al darse cuenta de que las pruebas eran abrumadoras, finalmente comenzó a hablar. Lo que nos contó fue más impactante de lo que habíamos imaginado. Admitió que había utilizado el dinero familiar para sostener una vida que nunca había podido construir por su cuenta. Después de años de intentar alcanzar el éxito profesional,
había fracasado en múltiples intentos. Andrés, un viejo amigo, había aparecido en su vida en un momento de desesperación y le había ofrecido la idea de invertir en proyectos juntos. Al principio, todo parecía legítimo, pero pronto se dio cuenta de que Andrés no era tan confiable como parecía. Según ella, la relación con Andrés se había vuelto más personal con el tiempo, pero él nunca dejó de ser manipulador. Paula, dijo, era simplemente alguien que Andrés había conocido antes de ella, pero era evidente que esa relación nunca había terminado. Camila confesó que había estado atrapada en un círculo de mentiras y malas decisiones, sin saber cómo salir. Aunque intentó apelar a nuestra compasión, Santiago y yo estábamos demasiado indignados como para aceptarlo. Mi madre, sin embargo, parecía dividida. Por un lado, estaba furiosa por el abuso de confianza, pero por otro, no podía dejar de ver a su hermana como una víctima de sus propias circunstancias. Decidimos darle un ultimátum. Tenía que confesar la verdad al resto de la familia y devolver el dinero que había tomado, o nosotros lo haríamos público. Camila, entre lágrimas, aceptó, pero algo en su reacción me hizo dudar de que cumpliría con su palabra. Después de la confrontación en casa de mi madre, la atmósfera se volvió densa. Camila había prometido confesar todo, pero sus lágrimas no me convencieron. Santiago y yo decidimos prepararnos para lo peor. Nos aseguramos de tener copias de todos los documentos y pruebas en caso de que intentara negar lo sucedido. Unas semanas después, Camila convocó a una reunión familiar en casa de mis abuelos. Dijo que quería aclarar algunos malentendidos. Sabíamos que esta era la oportunidad para que enfrentara sus actos, pero también temíamos que pudiera manipular la situación a su favor. Cuando llegó el día, Santiago y yo llegamos temprano y hablamos con mi abuelo. Le explicamos brevemente la gravedad de la situación y le pedimos que no permitiera que Camila se escabullera con excusas. Aunque al principio parecía incrédulo, finalmente accedió a escuchar todo. La reunión comenzó de manera incómoda. Camila llegó tarde, como si quisiera hacer una entrada dramática. Se sentó junto a mis abuelos con una expresión de aparente tranquilidad, pero era evidente que estaba nerviosa. Mi madre fue quien rompió el hielo, recordándole que tenía algo importante que decirnos a todos. Camila comenzó hablando con una mezcla de excusas y medias verdades. Dijo que había cometido errores financieros, pero que todo había sido en un intento de ayudar a la familia a través de inversiones que no habían salido bien. Mencionó a Andrés, pero lo describió como un asesor que la había engañado. Según ella, había sido víctima de su propia ingenuidad y nunca había tenido la intención de dañar a nadie. Fue entonces cuando Santiago decidió intervenir. Sacó los documentos y comenzó a desmentir cada una de sus afirmaciones. Explicó cómo las transferencias no eran préstamos ni inversiones, sino fondos que ella había desviado para uso personal. Mostró las pruebas de que Andrés no solo era su supuesto asesor, sino también su cómplice y pareja. También reveló las propiedades compradas con el dinero familiar y las conexiones con Paula y sus hijos. La sala quedó en silencio. Mis abuelos, que siempre habían visto a Camila como la hija ejemplar, parecían devastados. Mi abuelo fue el primero en hablar, exigiéndole una explicación directa sobre el dinero que había tomado de sus cuentas. Camila, atrapada, intentó justificarse diciendo que había planeado devolverlo todo una vez que sus proyectos comenzaran a dar frutos. Pero para ese punto, nadie le creía. Fue mi abuela quien hizo la pregunta más devastadora: ¿por qué habías mentido durante tanto tiempo? Camila no pudo responder. Rompió a llorar, diciendo que nunca había querido que las cosas llegaran a ese punto. Sin embargo, sus lágrimas no lograron conmover a nadie. La conversación se tornó cada vez más tensa. Algunos de mis tíos, que hasta ese momento habían permanecido callados, comenzaron a expresar su enojo. Uno de ellos mencionó cómo Camila había insistido en que le prestara dinero para un supuesto proyecto que nunca existió. Otro recordó que ella había convencido a mis primos más jóvenes de invertir en su empresa ficticia, prometiéndoles grandes ganancias que nunca se materializaron. Lo que más me impactó fue la reacción de mi abuelo. Él, que siempre había sido paciente y comprensivo, se levantó de su silla y le dijo a Camila que estaba desheredada. Fue una declaración contundente que dejó a todos boquiabiertos. Camila intentó protestar, pero mi abuelo le recordó que había traicionado no solo su confianza, sino también el bienestar de toda la familia.
Al final de la reunión, se tomaron varias decisiones importantes. Mi abuelo insistió en que Camila debía devolver todo el dinero que había tomado, incluso si eso significaba vender las propiedades. Además, se decidió contratar a un abogado para iniciar acciones legales contra Andrés, con el objetivo de recuperar parte de lo perdido. Camila salió de la reunión visiblemente derrotada, pero todavía había una chispa de desafío en sus ojos. Más tarde, descubrimos que había estado tratando de contactar a varios miembros de la familia por separado, intentando manipularlos para que tomaran su lado. Algunos, como mi madre, estaban dispuestos a escucharla, pero la mayoría había perdido toda confianza en ella. El proceso legal contra Andrés fue largo y complicado. Aunque logramos recuperar parte del dinero, nunca fue suficiente para compensar el daño emocional y la pérdida de confianza en Camila. Mi abuelo, fiel a su palabra, la excluyó de su testamento, y nuestra relación con ella se volvió distante y fría. A pesar de todo, esta experiencia nos enseñó una lección importante. Nunca debemos asumir que conocemos completamente a alguien, ni siquiera a los miembros de nuestra propia familia. La verdad puede estar oculta detrás de años de mentiras y apariencias, y cuando finalmente sale a la luz, deja cicatrices que nunca desaparecen del todo.